Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo una reseña que no es de un bajo eléctrico, ya van 2 vídeos seguidos, lo siento, pronto van a volver las reviews de bajos, ¿vale? Si en el último vídeo hablábamos de un detoner de Geiker y te anunciaba ese concurso, bueno, te dejo información al final del vídeo, ¿vale? Vete a aquel vídeo porque todavía puedes ganar un bono de $40 para gastar en lo que quieras, puentes, pastillas, afinadores. Échale un vistazo porque esa marca está muy bien y bueno, te remito a ella a través del vídeo que tienes al final. Pues bien, hoy vamos a hablar de X-Vibe. Te voy a presentar de hecho dos cosas, ¿vale? Porque de hecho X-Vibe ya hace bastante tiempo me envió un soporte de guitarra de bajo que seguramente ya lo habrás visto por ahí, que es el Butterfly. Es alucinante, la calidad es bestial, unas gomas de una calidad excelente y una estabilidad que parece mentira. O sea, le puedes dar golpes a la guitarra o al bajo y se mantiene perfecto, cabe dentro de la funda, es una pasada. No es barato, pero es un producto de aquellos que dices, vale, esta gente no hacen imitaciones, no hacen cualquier cosa, sino que tienen un equipo que están ahí pensando y haciendo cosas que están muy bien. También ese equipo ha traído la nueva versión del X-Vibe U, de la serie U. Antes teníamos el U4, que ya te lo traje al canal, de hecho, hace un tiempo. Y ahora pues tenemos aquí la actualización. Es muy continuista, es esencialmente el mismo producto actualizado. ¿Qué tenemos como novedad? La más llamativa, una de las más llamativas y práctica también, es que tenemos ya por fin USB tipo C. En fin, bueno, esto viene por ley y ya todas las marcas están obligadas, por lo menos en Europa, a llevar tipo C. Cambia un poquito el color, es diferente. El otro, si no recuerdo mal, bueno, te dejo una imagen ahí porque tengo los dos. Creo que era de color negro, era más oscuro. Bueno, está bien. Eso lo llevas aquí en el bolsillo, aquí al lado, o sea que el color da un poquito lo mismo. Que por cierto se siente sustancioso, se ve que no es un producto barato, es todo en metal. En fin, es que mete muy buena pinta. Está súper bien. Esto lo colocas simplemente en la mesa de sonido, en la salida de monitores. Aparte del tipo C, tenemos la diferencia en que el rango de frecuencia en el que trabaja es 5,8 GHz en lugar de los 2,4, creo que era 2,4. ¿Qué pasa? Que la frecuencia 2,4 está mucho más saturada y para prueba un ejemplo de este verano que estaba con una artista y empezábamos con un pedal, tenía que salir ella cantando, encima de ese pedal y no salía. 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, aquello fue eterno. ¿Qué pasaba al final? Pues que se le había metido la frecuencia de la radio de la policía local. Entonces, pues tuvieron que cambiar frecuencias, etc. Esto es bastante más difícil que pase en la 5,8, ya que está bastante más liberada, por lo menos por ahora. ¿Eso en qué se traduce? Tiempos de latencia un pelín más breves y sobre todo pues una señal más limpia. Y ahí sí que se nota la diferencia entre los dos. No es noche y día, pero se nota. Esta es más limpia, la U45. Y ya está, básicamente no cambia nada más. ¿Qué pasa si tú ya tienes la U4? Te diría que no te compres esta porque esencialmente, a no ser que ya la batería empiece a fallar, que le dure menos la batería, dice, bueno, te lo puedes plantear. Ahora, si estás buscando un primer in-ear, esto te lo recomiendo muchísimo. A ver, si haces 50, 60 conciertos al año con un in-ear, yo te diría que te gastaras 1.000 euros en un producto increíble y unos auriculares de 500 euros, ¿vale? Pero si eres como yo, que más o menos, pues algunos conciertos los hacemos con in-ear, muchos otros no, pues oye, tener esto en la funda del bajo es que no tiene precio. Te olvidas, es decir, yo prefiero ir sin in-ear, te digo la verdad. Prefiero ir con amplificador, prefiero ir con monitoraje y no sentirme... A ver, a mí personalmente me molestan bastante los auriculares intraurales, pero bueno, esto lo llevo siempre, ¿sabes? Que llegas a un concierto de esos que ya se está oliendo la tragedia, pues bueno, una feria, que tienes una banda justo detrás tocando, es un auténtico infierno, vamos, eso es muy típico de Andalucía, no pasará en todos lados, pero las ferias son lo peor. Son muy divertidas, están muy bien, pero ostras, a veces te encuentras ferias que son muy duras. O algunas acústicas de estas que parecen iglesias, ¿no? Muchas veces a sitios de banquetes, en bodas y tal, pues también te encuentras muchas situaciones que dices, ostras, llevar a esto encima y me ahorraría un auténtico dolor de cabeza literal. En definitiva, esta marca X-Vibe
no es porque me lo hayan enviado, o también, pero realmente te estoy diciendo lo que pienso. La verdad, si me tuviera que gastar 300 euros, 200, 300, es que me compraría este INIER, porque es que, como soy yo, que yo si tuviera que llevar un maletín, ya te digo que lo dejo en casa, porque es que me parece un coñazo. Y no lo utilizo todos los bolos, lo utilizaré pues 10 bolos al año, entonces para mí esto es perfecto. Así que bueno, espero que te haya gustado, recomendación absoluta, tanto de este U45, el U4 también está bien, son unos 50-60 euros de diferencia, no hay mucha diferencia, unos 190-200 euros el U4 y este, la versión actualizada, 250. Yo creo que por el precio no me lo pensaría. De nuevo te digo, si ya tienes el otro, yo creo que a no ser que ya empiece a fallar un poco, que no lo creo porque esto se ve súper sólido, no merece la pena actualizar. Pero bueno, aquí queda la cosa, recomendación de esto, también del Butterfly, te dejo aquí la imagen, el enlace, un pie alucinante y te lo digo en serio, pues yo siempre me llevaba esos negro y amarillo, ahora no me acuerdo cómo se llama la marca, que es cojonudo, me encanta, pero es que al final lo tengo en casa porque es que tienes que llevar ese pedazo de pie y al final la mayoría de días no te lo llevas, en cambio el X-Vibe lo metes dentro de la funda y te olvidas. De nuevo, esto no tiene precio. Bueno, sí que lo tiene, 250 euros, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.